Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia de la doctora Alma Montero, investigadora del Museo Nacional del Virreinato, y del doctor Luis Arturo García Dávalos, del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Ambos nos van a hablar sobre un tema que siempre se ha flotado en el ambiente, todo mundo lo menciona, pero conocemos muy pocos detalles. La expulsión de los jesuitas de la Nueva España y los efectos de esta expulsión posteriores, tanto los efectos reales como los imaginarios, ambos efectos históricos. Buenos días, bienvenidos. Muy buen día. Un gusto estar aquí. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se funda la Compañía de Jesús? Y después derivarlo a cómo llegan a la Nueva España y fundan el colegio, de donde ahora está el Museo Nacional del Virreinato. Alma. Bueno, pues la Compañía de Jesús es una de las últimas órdenes religiosas importantes, digamos, en llegar a la Nueva España. Ya estaban aquí en México, pues obviamente los franciscanos, que son los primeros en llegar, estaban dominicos, agustinos, y ellos están llegando acá a la Nueva España ya para finales del siglo XVI. De hecho, también están, arribando a otros países de América Latina, y entonces, ellos llegan con la misión fundamental del tema de evangelización. Y las regiones que a ellos les toca, por ser como que de los últimos en llegar acá, estos territorios vastos en el caso de la Nueva España, pues les tocan todas estas misiones del norte, del lejanísimo norte en ese entonces, que serían los territorios de los rarámuris o la apertura, por ejemplo, de las Californias, ¿no? A partir de 1700, exactamente. A partir ya del principio del siglo XVII, y pues 18. Ellos tienen toda esta labor tan importante, pero ellos, como una orden educativa, ¿no? Desde su fundador, San Ignacio Loyola, que dio, digamos, como que esa dirección a la Compañía de Jesús, pues también llegan fuertes en la educación y están impulsando y en poco tiempo se convierten en los principales colegios, ¿no? De formación para niños, para jóvenes en la Nueva España. Entonces están creando todo lo que después se llamaría la Ciudadela Jesuita en el centro histórico, que es toda esta zona de San Ildefonso, del Colegio Máximo, San Pedro y San Pablo, pero también ellos necesitan un semillero, un lugar donde formar a los más jovencitos en una primera etapa como novicios, y ellos, después de varios intentos, porque no fue el primer sitio elegido, pero fundamentalmente se establecen en un lugar llamado Tepoztlán, que pues ellos están ahí a lo largo de casi 200 años, y ahí pues poco a poco van construyendo uno de los edificios virreinales y que tiene una de las iglesias más monumentales que por suerte tenemos en este país, ¿no? Que se resguarda por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia como Museo Nacional del Virreinato. Entonces a Tepoztlán llegan en 1580 con un interés también pues lingüístico, porque les interesaba que ellos tuvieran el dominio de una lengua indígena. Y pues ahí empieza la historia de este importantísimo lugar en esta fase de la Compañía de Jesús. Y pues podemos casi que afirmar que muchos de los grandes misioneros, de los jesuitas más importantes, que después serían rectores, maestros, ahí estuvieron en su primera etapa de formación, por esos pasillos que hoy recorremos como visitantes, como trabajadores, quienes tenemos la fortuna de estar en ese espacio. Y fue un lugar muy muy importante para la Compañía de Jesús, este lugar de Tepoztlán. Entonces los jesuitas se asientan en misiones y en colegios. ¿Qué diferencias hay? Pues son los dos ejes que manda la Constitución, que primero lo que tenemos que tener, la Compañía de Jesús es una compañía que te pasa, es una cultura religiosa del Renacimiento. Sí. Ya no es la abadía, sino que dejan el claustro. Entonces es muy moderno, porque es recuperar el humanismo clásico y hacerlo presente de una forma, como dicen unos autores, secular.
Entonces ellos a partir tienen esos dos pilares, la educación y las misiones. Y entonces llegan a fines del siglo XVI, pero su gran expansión es el siglo XVII, que dentro de la historia de México es la época donde se va generando la identidad nacional. Y entonces ellos son los que lo construyen, una en las misiones, sí, que son todo el noreste, que ya nos dijo Alma. Si ustedes ven el mapa de las misiones, va quedando muy claro lo que es la frontera hoy de México, ¿eh? Entonces muchas veces nos ponemos, es que perdimos la mitad del territorio. Pues llegaron hasta 1767, que fue donde llegaron, y eso vamos viendo es el mapa de lo que hoy es México. En la educación tienen sus tres grandes centros, la formación en el Tepoztlán, que ya nos dijo, la Ciudad de México y Puebla. Que Puebla es la gran capital cultural, porque tiene 5 colegios, solamente superado por Praga. Entonces, la capital de América se vuelve Puebla. Entonces, tan es así que a la hora de la expulsión de los 638 jesuitas que había, 129 estaban en Puebla. Y de ellos muchos poblanos. Entonces, van haciendo. Y la otra es una corporación multicultural, y diríamos hoy en términos anacrónicos, pero global, porque incluye alemanes, italianos, españoles, mexicanos. Entonces, eso permite que México se abra una gran cultura en todo esto, 17 y 18. Y es cuando hablamos, por ejemplo, yo creo que los 3 aportes de los jesuitas, uno es la expansión territorial, que tan importante va a ser en el noreste, que los norteamericanos después la van a copiar, de llegar, ocupar el territorio, tener ganado y hacer la cultura. Era la forma de llegar de los jesuitas. Educativa, por ejemplo, ayer que estábamos con la Virgen de Guadalupe, entonces es una devoción eminentemente jesuita y promovida por ellos. Entonces, la identidad cultural y en la cultura barroca, cuando hablamos de la cultura barroca, los grandes forjadores de la cultura barroca en todo el mundo, en Europa y en América, son los jesuitas. Aunque en Europa ellos nacen como una orden contrarreformista. Y en México en realidad son la semilla del patriotismo criollo. Acá no había un trabajo de contrarreforma y funcionan históricamente, no es que se lo hayan propuesto, pero como la semilla del patriotismo criollo. ¿Cuántos jesuitas llegaron al principio, doctora? Bueno, a Tepoztlán fue un grupo muy compacto de 6 jesuitas los que estuvieron ahí trabajando de inicio, y la verdad es que, bueno, a mí en lo personal siempre es algo que me llama la atención, el pensar que tan pocas personas, ¿no? Forjan, digamos, proyectos tan importantes. En Tepoztlán fueron unos cuantos los que llegan con una mano delante, una detrás, y realmente es gracias a benefactores, ¿no? Como Pedro Ruiz de Ahumada, el que les cede espacios, porque además, bueno, pues ellos tenían ya un prestigio y tenían además un nivel educativo muy, muy fuerte. Entonces, siempre había interés por parte de los pobladores por atraer, digamos, a estas personas para que impulsaran los colegios y todo este trabajo. Entonces, ellos están, y poco a poco en Tepoztlán van construyendo ese edificio. Hoy recorrerlo pues nos resulta así magnífico, enorme, pero obviamente tuvo etapas constructivas, sí, y al inicio pues era muy pequeñito, y eso también es interesante, ¿no? Porque ahora que estamos estudiando ya el caso particular de ciertos jesuitas, como ahorita son el padre Zapa, que estamos trabajando, el padre Juan María Salvatierra, pues tenemos que pensar cuál fue el Tepoztlán, cuál fue la arquitectura, el espacio que ellos recorrieron, porque es muy diferente al que tenemos hoy. Sí, por supuesto, sí. A nosotros nos pasa un poco en el Castillo de Chapultepec igual, ¿no? Entre este espacio que es el Museo Nacional y el que tenían los presidentes hace 70 años y el emperador hace 150, pues, efectivamente hay muchos cambios. Hay que hacer un ejercicio ahí fuerte, ¿verdad? Sí, de imaginación. Sí. Pero entonces son 6 jesuitas con los que empieza. En el caso de pero 21 llegan a México. 21 llegan a México, llegan a Puebla y son recibidos así solemnemente. Puebla y ya quieren dejarlos ahí, pero tardan unos cuantos años. Llegan a la Ciudad de México y fundan primero San Pedro y San Pablo, precisamente donde está la iglesia de Loreto. Sí. Ahí hacen es impresionante ese proceso, porque el cacique de Tacuba manda a traer de todo el oriente tablas y palos y todo para hacer una capilla que duró muchísimo tiempo. Y eso es lo que tienen los jesuitas, la diversidad. Incluyen a gente afrodescendiente, a indígenas, a criollos y a la alta dirigencia española. Y a todos los tienen sus colegios a través de las congregaciones.
pero era tan fuerte, por ejemplo, en este caso la pertenencia de los indígenas, que ellos se encargaban del sostenimiento. Esta zona que vemos es de la laguna, entre la laguna y el territorio firme de la antigua Tenochtitlan. Y es interesante, por ejemplo, el Colegio de San Pedro y San Pablo, que es algo que pocamente hemos estudiado, inventan los hermanos coadjutores jesuitas una nueva forma de construir que ha sobrevivido. Yo le puedo asegurar, cualquier colegio jesuita en la Ciudad de México, en cualquier temblor que venga, no se va a caer. La catedral sí, a lo mejor, porque está toda sobre pilotes. Y ellos cambian el sistema de hacer cadenas y hacen edificios flotantes. Entonces son tan innovadores los jesuitas en esto, que después de eso se pone de moda en toda la Ciudad de México hacer los edificios flotantes a inspiración de los jesuitas. Y es algo que hemos estudiado poco. O sea, la arquitectura quien construyó San Pedro y San Pablo, donde está la Universidad Obrera y el Museo de las Constituciones, sí. Usted lo puede ver, el edificio está parejo y se hunde con toda la ciudad. Ve la esquina Loreto, que lo hizo a fines del siglo, toda inclinada, chueca. Porque precisamente lo que ellos hacen son edificios flotantes para la Ciudad de México. Entonces, con eso nos estamos demostrando la capacidad más allá de lo religioso. Era como que era esa parte, ¿no? Entre la ciencia, la religión y la cultura. Ese es el gran aporte que tienen los jesuitas. Creo que también algo muy, muy importante, esto que acabas de comentar, o sea, los jesuitas tenían una forma de organización interna muy interesante, porque estaban los coadjutores y estaban ya los jesuitas de 4 votos, digamos, los profesos, ¿no? Y esa parte también ayudó mucho a la cimentación y a la fuerza que tuvo la compañía, porque a diferencia de otras órdenes, ellos tenían su grupo, digamos, responsable de todo este tipo de realización de obras. Por ejemplo, también allá en el norte en el Estado de México, en Tepoztlán, está todo este acueducto de Jalpa, que también es una maravilla para la época, pero eran los coadjutores los que estaban a cargo. Y por otro lado estaban los que iban pues para ser sacerdotes, ya para ser rectores y demás. Y lo interesante es que desde muy pequeñitos ellos ya tenían ubicados quién tenía las capacidades, digamos, los talentos para uno u otro grupo. Entonces, esa parte también es muy las importante. Competencias, diríamos ahora, ¿verdad? Y en eso, como decimos, cuando hablamos de coadjutor, no era una persona de un segundo grado, porque no era una cultura clerical, sino los coadjutores, por ejemplo, eran astrónomos, hacendados. Por ejemplo, es interesante esta otra parte. Para entrar a un colegio jesuita, usted no pagaba colegiaturas. Nada de los 20 y tantos mil pesos de colegiatura mensual que pueden pagar hoy, que se espantan los papás, sino que simplemente por las haciendas que ellos tenían sus haciendas que eran muy productivas, y a partir de ahí se sostenían los colegios. Por mérito y por capacidad la gente entraba. Entonces era, pues el que entraba a ese colegio, lo único que tenía que pagar era su ropa. Y entonces eso permite. Entonces entrar a un colegio jesuita era un privilegio dentro de la cultura mexicana. Y era tan importante y tan valioso que pues era una forma de promoción social. Y la forma como entraba era por tu capacidad del manejo del latín, tu inteligencia, tu memoria, no por la descendencia de la familia. Había algunos que sí, la familia ponía 5 becas y ya entrabas, pero tú no pagabas un centavo en un colegio jesuita, ¿no? Y sin embargo, para poder quedarte sí necesitabas ser muy obediente. Me acuerdo de la biografía de Sigüenza. Se voló la barda. Se volaba las bardas, iba de parranda, lo expulsan y jamás lo perdonan. Nunca. Y cuando él muere, en su testamento, él pide que su librería, que es lo que entendemos hoy como su biblioteca, y sus papeles vayan a dar al colegio de San Pedro. Y pero nunca lo perdonan, no acaba siendo. Pero lo perdona el general, pero el provincial de México no. Y él, sin embargo, siempre fue muy jesuita, claro. ¿no? Él. Sí, siempre fue muy jesuita. Y ahí vamos a llegar a un asunto interesante, que es el papel de los jesuitas en el nacimiento de la ciencia. No solo, digamos, hablo de la ciencia en Occidente, no solo lo que conocemos de Sigüenza y Góngora y de la Academia de Lincei en Italia, Platícanos un poco sobre los jesuitas científicos. Quita un poco las telarañas que hemos tenido pensando que son los jesuitas los enemigos de la ciencia, cuando en realidad fueron sus promotores. Sí, lo que tenemos es que había un gran intercambio. Venían alemanes, extranjeros, y entre ellos iban a Europa y venían muy fácilmente. Entonces esto permitía que trajeran muchos libros, a diferencia que pensamos la Negra Inquisición, que no nos prohíbe, ¿no? Y llegaban. Entonces los colegios estaban al día de los últimos avances de ciencia, botánica. Sí. Por ejemplo, las primeras academias de medicina que pusieron en Puebla. O
sea, no estaban en el currículum, sino llamaban ellos de curiosos. Entonces, por ejemplo, era juntar antiguallas, que eran libros antiguos, estos son los fundamentos de la historia. Medicina, las mejores bibliotecas las tenían en sus colegios. Entonces traían estos libros de botánica, de medicina, de astronomía, que era algo que ellos se buscaban mucho, y para decir, bueno, los cometas no son superstición, los cometas tienen una dinámica, y cuando aparece un cometa no quiere decir que se va a acabar el mundo. Y entonces pasaban los cometas y todo esto lo van buscando, y era el estudio de las constelaciones, el estudio de los grupos étnicos, las lenguas, como dice, Tepoztlán era uno de los lugares donde más estudiaban las lenguas. Entonces es todo un conocimiento universal, porque decían, mientras más humanos, aplicando este concepto que tienen de Cipriano de Alejandría, dice, mientras más humanos, más divinos, ¿no? Entonces se encarna el conocimiento y se expande. Entonces, por ejemplo, dicen que no hubo ilustración en México. No hubo una que se estuviera poniendo al monarca o a la religión. Pero este conocimiento científico era un gran banquete de conocimientos. Tenemos al Sate con todos sus escritos que va haciendo presentes y que se comparten, porque era una parte, es un gran saber de conocimientos que se comparten, ya sea en las gacetas, que es cuando surge la Gaceta de México, o en volantitos que ellos van haciendo. Y ya la primera revista científica que vamos a tener en la monarquía, que va a ser los escritos de la Real Sociedad Vascongada, donde platican, por ejemplo, cosas de cómo mejorar los colorantes en Olinala para las lacas, los baños termales en el Popocatépetl, qué efectos tienen en el cuerpo, el uso de la sábila, que ahora tanto dicen que encuentran todos los usos, y todo esto se va publicando. Y por ejemplo, una parte que es muy importante, dice, la ciencia médica tiene que tomar en cuenta los saberes del conocimiento de nuestros hermanos indígenas, y tenemos que hacer una nueva farmacopea a partir de esto, y la empiezan a hacer, y claro, empiezan a haber conflictos con el protomedicato, que sigue con Hipócrates, y pues ¿qué nos van a enseñar, no? Y todas estas partes que van generando todo un saber y una mesa, un banquete de saberes que a veces estamos poco conociendo en esto, ¿verdad? Y además, paradójicamente, cuando se inicia todo el proceso para expulsarlos, aunque ya me estoy adelantando, se habla de un rumor que corren los jesuitas en torno a los cometas. Pero vamos a llegar a eso al ratito, sí, doctor García. A ver, Alma, me gustaría que nos platiques un poquito más sobre cómo se organizaban los jesuitas. ¿Cuál era la organización de la Sociedad de Jesús en la Nueva España, para poder dar el siguiente paso y entender el peso político de los jesuitas, tanto en las Indias como en Europa, y entrar finalmente al conflicto que nos va a explicar su expulsión? ¿Cómo se organizaban? Se organizaban de manera similar en todas las regiones donde ellos estaban, y eso viene en gran medida desde San Ignacio de Loyola, y para entenderlo, digamos, con más profundidad hay que ver muy de cerca cómo fue la vida de este personaje tan importante, el fundador de la Compañía de Jesús, ¿no? Un militar, ¿no? Que tiene un parteaguas, digamos, en su vida, y después decide, volcar todo su entusiasmo y toda su fuerza en impulsar, ¿no? una fuerza religiosa que contraponga todo lo que está surgiendo con Lutero, con Calvino, en ese momento tan delicado de la hace Iglesia 500 católica. años, exactamente. Sí. Exactamente. Y es como podemos entender ahí a este personaje que entra al Colegio Santa Bárbara, ¿no? Para entender que es todas estas discusiones teológicas, él se está forjando, él también ingresa luego a estudiar un doctorado en teología, ¿no? En la Sorbona, y de ahí surge una orden que va a tener una característica: está conformada por doctores en teología. Eso no había pasado antes. Gente con un nivel académico muy, muy fuerte, y con todo ese antecedente de Loyola militar, ¿no? En donde se impulsa también toda esta idea de la obediencia, ¿no? De la disciplina, del rigor, y eso va a dar por resultado pues una fuerza religiosa con con muchas implicaciones, como lo fue la Compañía de Jesús. Y bueno, en México, pues ya lo decíamos, y en general ellos en América Latina tenían dos grandes objetivos: el tema de las misiones, o sea, el tema de la evangelización, pero como grandes educadores que lo fueron en todo el mundo, pues también llegan y multiplican y fortalecen muchísimo la educación en nuestro país, y también impulsando este tema que también se comentaba, por ejemplo, no solo la Virgen de
Guadalupe, otras devociones marianas, pero que da como resultado esta semilla de identidad nacional, ¿no? De quiénes somos como mexicanos. Ese fue muy importante su papel en ese sentido. Y bueno, pues fundamentalmente los colegios son la parte educativa y las misiones en todo el norte. Lo interesante, por ejemplo, con su actividad en Tepoztlán, es que ahí siempre hasta ahora nosotros habíamos hablado muchísimo del noviciado, de la educación y todo esto. Pero ahora con la incorporación de Tepoztlán en el Camino Real de Tierra Adentro, se nos está abriendo toda una perspectiva de investigación que también desconocíamos o de la cual se ha publicado muy poco, que es el papel de Tepoztlán como paso de estos misioneros, ¿no? Yeah. Y entonces no solamente tenemos que imaginarlo como un lugar donde habían muchos jóvenes, sino donde también estaban en constante relación con con ese otro grupo de misioneros que iban hacia el norte o regresaban ya viejos, ¿no? Cansados muchos de ellos, ya a pasar la estafeta, digamos, a otros tantos misioneros. Entonces, lo interesante de este lugar es que tenía ahí las dos partes que identificaban a la compañía, cosa que no sucedía en San Ildefonso o en otros colegios, ¿no? Tepoztlán sí estaba constantemente con estos dos puntos, la formación educativa y el tema de los misioneros. De la misión. Pero a ver, tratemos de imaginar un poco la complejidad institucional novohispana. ¿Qué diferencia hay entre la Compañía de Jesús y las otras órdenes? Sí, la gran diferencia yo creo que es el fuerte acento que tiene en todo lo que es la cuestión intelectual. O sea, si yo siendo muy simplista, y a lo mejor me critican por esto, pero nos puede ayudar. Los franciscanos son excelentes en todo lo que es la religiosidad popular. Los encontramos en la parte central de México y todo eso. Y bueno, hay fiesta popular, ahí están los franciscanos y son unos maestros, ¿no? Los agustinos, por ejemplo, los vamos a ver, pues todo lo que son las corporaciones de laicos y toda la participación en las ciudades. Pero los jesuitas es educación, incorporación de la ciencia y la apertura a la punta de lanza en la cultura, ¿verdad? Eso yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Y el espacio formativo, digamos, Tepoztlán era el inicio, pero si vemos después todo lo que venía el juvenado, terceronado y demás, y vemos la suma, estamos hablando que para ser un jesuita de 4 votos, profesor, tenían que pasar 14 años, más de 10 años de formación académica. Cuando tú conocías a un jesuita, tú estabas frente a una persona que justamente te podía hablar de astronomía, de teología, te podía hablar de las Sagradas Escrituras o te podía hablar de literatura. Y justamente en la biblioteca, por ejemplo, que tenemos ahí, bueno, que queda algo de esa biblioteca magnífica que debió haber sido la del noviciado, que formaba estos jóvenes, ahí todavía podemos ver mucho de esta diversidad, ¿no? De escritos que ellos tenían. Entonces, sí, el acento que se ponía en la educación en la Compañía de Jesús sí es increíble, porque obviamente en todas las órdenes siempre hubo intelectuales destacados, eso también es muy importante, ¿no? Comentarlo, pero en general los jesuitas tenían un periodo de formación muy muy fuerte, y como decimos, esto viene mucho también desde su origen, desde los fundadores. Pero yo creo que la amplitud, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo del rector del Colegio de Yucatán, el Colegio San Francisco Javier. Pues aparte de que se dedicaba a toda la parte de misión, se dedica él a estudiar las fibras de sisal. Y entonces dice, esta fibra puede servir para hilar. Y lo presentan cuando ocupan Cuba, viene un comodoro que llega, le comparte todo eso, y es el surgimiento de la cultura del Enequén. Y esto fue por cultura nada más de curiosidad de un jesuita. Dice, de aquí podemos sacar. Y fue pues en la época de Plutarco Elías Calles, con lo que se sostuvo el gobierno, ¿no? Con la explotación y Porfirio Díaz de todo lo que fue la cultura. Sí, claro, sí, desde antes. Pero las haciendas en las haciendas en Equenel, pues ese fue el origen, ¿no? Un jesuita curioso que fue a Sisal y que dijo, de aquí podemos sacar una buena fibra. La exportan, empiezan a hacer las máquinas, y así fue como empezó la cultura del Enequén. ¿La formación de un jesuita hoy es diferente a la que había en algunos elementos sigue funcionando. Por ejemplo, le siguen exigiendo las 2 carreras, ¿no? En aquella época entrabas al noviciado 2 años. Luego venía el estudio de humanidades los 3 años. Luego maestrillo 2 años de servicio, y luego el estudio de la teología. Entonces, y con grado, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿qué es? El noviciado sigue igual. Sigue el estudio de las humanidades, el periodo de servicio apostólico y la teología. O sea, el esquema se sigue manteniendo.
se sigue manteniendo, claro, adaptado a las nuevas culturas, con la cultura, pero básicamente sigue siendo eso. Muy bien, ahora vamos a ver hacia el sur. Son famosos el imperio jesuítico en Paraguay. Platícanos un poco eso. Nos queda siempre como una fantasía, pero que fue para el momento de la expulsión, fue uno de los momentos, uno de los sucesos más importantes, es decir, la crítica al imperio jesuítico que competía con el rey, cuando menos desde el punto de vista de la literatura política, fue fundamental. Pero ¿en qué consistía este imperio jesuítico en el Paraguay? Y si se parece, Alma, a alguna de las intenciones en las misiones tanto en California como en Sonora. Pues eran 4. Al momento de la expulsión de los jesuitas, estamos hablando de segunda mitad del siglo XVIII, eran 4 los grandes virreinatos en América Latina. Era el virreinato de la Nueva España, ¿no?, que abarca pues mucho más de lo que ahora somos como país, como México. El virreinato de Nueva Granada, que era otro virreinato importante, que abarca los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador. El virreinato de Perú, ¿no?, que es el actual Perú más otras franjas, incluyendo Chile. Y el virreinato del Río de la Plata. En esas 4 grandes virreinatos había presencia jesuita. Los más notables intelectuales estaban ahí presentes, y lo mismo, colegios y misiones. Y la paraguaria, ¿no?, que fue una parte importantísima, ¿no?, de su labor en ese cono sur, pues sí fue es todo un tema, digamos. Uh-huh. Es muy interesante lo que ellos trataron de impulsar ahí de una manera, pues no con las armas, digamos, sino llegar, ¿no?, a la población indígena de otra forma. Y bueno, hay incluso hasta películas que se han hecho sí, La Misión, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? Que yo creo que es una buena producción, ¿no? Sí, cómo no. Para difundir todo este tema. En México hubo esa similitud. En general, ellos, eso, por ejemplo, el padre Juan María de Salvatierra, el gran fundador de las Californias, él apreciaba mucho eso, el decir, nosotros llegamos a las Californias, a diferencia de los otros intentos fallidos, ¿no?, que nos precedieron, llegamos sin armas, ¿no? Claro, iban con ellos con protección, y hubo momentos muy difíciles en esas incursiones, pero finalmente fue su trabajo directo con los indígenas, fue su trabajo con otro tipo de elementos, como ellos pudieron también con los rarámuris en todo lo que es actualmente el estado de Chihuahua, de estos misioneros como pudieron incursionar. Y también, bueno, en los colegios pues llegaron a tener enormes intelectuales. Yo muchas veces me pongo a pensar cuando se da la expulsión y todos estos jesuitas tienen que abandonar territorio americano, ¿no? Y de hecho de eso también se ha polemizado y se ha escrito. La educación en América Latina tiene un revés fuertísimo, y también pues Bolonia, que fue el lugar al que casi todos ellos llegan en la zona de Ferrara, pues estamos hablando de una concentración de intelectuales de primer orden, porque ahí están llegando todos los que ahora de las actuales regiones de Ecuador, de Colombia y demás, las mentes más brillantes, más avanzadas, ¿no? He trabajado mucho en Bolonia, he trabajado archivos y demás, y ahí le llamaban la Casa de la Sabiduría, donde ellos se reunían. Al principio los vieron llegar así, pues como con la ceja levantada, ¿no? Estos personajes, ¿quiénes son? Pero después los mismos italianos lo reconocen mucho, ¿no? El nivel educativo que ellos tenían, y ha de haber sido impresionante, porque jesuitas que trabajan en lugares territorialmente tan distantes, de pronto se concentran en una pequeña ciudad como Bolonia, y tenían esas tertulias que ojalá que hubiera habido en esa época, videos y grabaciones, ¿no? Hubo escritos, pero sí, en toda América Latina había presencia jesuita, en los 4 virreinatos. Pero en particular del Paraguay, ¿qué es lo que lo hacía distinto a los otros? Pues la forma de organización que ya había, por ejemplo, había empezado desde la Nueva España, todos los sistemas de organización agrícolas, y al mismo tiempo la incorporación en la corresponsabilidad de toda la gente, los naturales. Y entonces eran elementos muy productivos que incluso competían. Aquí el competidor más fuerte era con los lusitanos, los portugueses. Y entonces empiezan a ver que pues es una competencia fuertísima. Y pues empieza a generar un poco de envidia en esto, ¿no? Conflicto, conflictos de intereses, conflictos de, por ejemplo,
no eran las mismas la forma legislativa de los portugueses con los españoles, con la corona española, sí. porque la monarquía española es sumamente corporativa, la lusitana a veces un poquito más autoritaria, entonces empieza a haber conflicto de intereses, que es donde termina como mucho lo que estamos diciendo, ¿no? Y que esto es un poquito previo a la expulsión, ¿no?, de los jesuitas. Y ahora hablemos del peso político de los jesuitas, porque para poder entender el significado de la expulsión, no solamente fue de España y sus reinos de ultramar, sino también de Portugal antes y de Francia antes. ¿Cuál era el peso político de los jesuitas? ¿Por qué causaban tanto resquemor? Pues porque se metían hasta la cocina de los círculos de poder, ¿no? O sea, si gente tan capacitada, pues era pedida inmediatamente por los monarcas, la nobleza y todo eso, los pedían como sus capellanes, sus directores espirituales. Y entonces, pues, un director espiritual en esta época y en esa época le pides algún consejo sobre alguna cuestión de Estado, o no, y como muchas son cuestiones de conciencia, pues no estabas obligado a decir, ¿verdad? Y entonces estas personas dicen, esto están decidiendo todo por acá. Entonces generaba mucho resquemor en algunos grupos, ¿no? Tenían un gran poder. Un gran poder económico. Pero es a través del educativo. confesionario. Porque eso es de lo que se les acusaba. Yo leí un texto, está publicado en México a través de los siglos, pero que es de un historiador que explica a mediados del siglo XVIII en qué consiste la expulsión. Y de lo que se queja es que efectivamente el poder de los jesuitas era tal, a través básicamente del confesionario y del poder económico, que ya estaban queriendo imponerle al rey funcionarios. Yo me imagino que eso para el caso de España era bastante más difícil de lo que uno pueda pensar, sobre todo teniendo a un rey como Carlos III. Claro. Pero no me acaba de quedar muy claro cómo estuvo en Francia, y que también me imagino que debió haber habido una suerte de complot en contra de ellos, y en Portugal. Pues sí, pero estamos en esta época, por el caso concreto de Francia, que es donde está la cuna de las iglesias nacionales. Pues obviamente la compañía no va a tener popularidad porque se la está viendo como una organización multinacional que tiene ese carácter desde el origen, ¿no? Entonces, en Francia, que se quiere buscar una iglesia nacional con Luis XIV, la Compañía de Jesús es la vista, digamos anacrónicamente, como una influencia extranjera o multinacional. Y entonces obviamente por eso es tanto el resquemor de la influencia, y más cuando son los capellanes de la reina, Luis XIV, ¿no? Claro. Y entonces y luego nos estamos enfrentando el conflicto en Francia con el jansenismo, así que es durísimo, y por la otra parte los jesuitas, pues es su némesis, ¿no? Entonces obviamente pues ahí sí podemos entender más bien por qué tanto el antijesuitismo, pues sobre todo en estos grupos borbones, ¿no? Porque lo dicen, estos son librepensadores, esta es la libertad total, ¿no? Y se está perdiendo el rigor de la fe, ¿no? Y esas formas tan duras, ¿no? El chicotazo y lo negro y la rigor moral, que es el jansenismo, ¿no? Entonces, pues obviamente desde ahí va justificándose todo un antijesuitismo que se va a ir haciendo más grande, y en el siglo XIX todavía va a ser peor, ¿no? Pero sí es muy importante verlo en una visión más general, claro, porque a veces se quiere explicar las razones de la expulsión, por ejemplo, en México, a partir de cuestiones solamente regionales o al interior, y definitivamente ellos ya sabían que venía toda esta situación, que había una corriente en su contra, porque ya habían sido expulsados. Sí. Además ellos por supuesto que tenían contacto con el mundo, lo sabían perfectamente, y por eso es que yo pienso en México hasta los últimos intentos por que ese es un tema también que para mí me parece muy interesante. También ahora estoy investigando todas las reformas que están haciendo de últimas, digamos. La fachada de San Francisco Javier en Tepoztlán y en muchos lugares te pueden hacer en podemos México, ver el Sagrario Metropolitano de la Catedral, corriendo que está en la Sagrada, está todo dedicado a la Compañía de Jesús, e inaugurado y bendecido en 1768. Sí, y ahí está Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, al año de la expulsión. Sí. Porque lo que estamos diciendo, esto que está diciendo Alma es muy interesante, porque esto de la expulsión, para entender la independencia de México, se puede entender perfectamente. Le dicen a Fernando VII en 1821, expúlselos de España, pero en México no los deja. Le dice, y entiéndalo, porque si no nos obedecen esto, va a generar una versión tal que mejor con usted ya no queremos tener nada. Y esa va a ser la gota que va a derramar el vaso en el 21, porque
O sea, si usted así que si hubiera habido una encuesta en México para la expulsión, nunca se hubiera ido de la Nueva España. Sí. Porque era una corporación eminentemente criolla. Sí. La Compañía de Jesús con mucho apoyo. Y de familias, y de las familias de más alto postín en México estaban en la Compañía de Jesús. Porque también una cuestión que es muy importante recordar es que, como tú dices, Ruedas Misters, estaban presentes en el confesionario. Y esa es una entrada, digamos, muy, muy importante. Pero también, pues las familias más importantes tenían hijos estudiando con los jesuitas, pero ellos también, pues sus alumnos eran no solamente propios jesuitas que alimentaban y que fortalecían la compañía, sino hacendados futuros, gentes que estaban en los tribunales, es decir, habían sido ellos sus maestros. Entonces, el poder que ellos tenían, digamos, real con la sociedad y todo eso era de muchas formas en los confesionarios y también en antiguos alumnos, que eso también es otro tema interesante. Jóvenes que estudiaron con ellos, que se formaron con ellos y que después no ingresaron a la compañía, pero tendrían cargos muy importantes en cargos públicos o en la economía. Por ejemplo, todos estos benefactores que ellos tenían, pues eran muchos de ellos antiguos alumnos de ellos. Entonces, sí, no, las redes. Como las redes que ellos tenían eran muy fuertes. Antes de seguir, quisiera recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando sobre los jesuitas, su llegada a la Nueva España, su consolidación y la expulsión de la Compañía de Jesús de la Nueva España, con la doctora Alma Montero y con el doctor Luis Arturo García Dávalos. Vamos a entrar directamente al asunto de la expulsión. ¿Cuánta gente había en el colegio de Tepozotlán en el momento de la expulsión? 1767. Pues fíjate que esto es interesante porque habían 76 jesuitas. Y 678 que en toda la Nueva España. Y nosotros siempre cuando recorríamos este lugar, el Museo Nacional del Virreinato, pues era esa pregunta que nos hacíamos, porque bueno, a la expulsión pues se perdieron muchísimos documentos. Era como sigue siendo como un enorme rompecabezas del que poco a poco vamos descifrando y conociendo más información. Pero están los documentos en el Archivo Nacional de Chile que habla del momento de la expulsión, y ese fue un punto interesante en la investigación, porque ahí pudimos recuperar el listado de exactamente quiénes eran. Encontramos, digamos, ya las personas con rostros, ¿no? Humanos, podríamos seguirles ya más a cada uno, digamos, la investigación ya más puntualmente, y también ahí ubicamos esto que comentaba el doctor García Dávalos. Habían personas de España entre sus maestros, habían de Bélgica, venían de muchos lugares los maestros y también los alumnos, porque Tepozotlán, siendo un pueblo tan pequeñito, todavía incluso antes de 1964, un lugar casi perdido, digamos, sin muchas vías de comunicación antes de la autopista México-Querétaro, pues era un lugar muy cosmopolita. Había estudiantes en aquel tiempo que venían desde Centroamérica, que venían de lo que es el norte del Virreinato. Si un joven de aquella época, nacido en Yucatán o en otro sitio, o en actual Chihuahua, quería ser jesuita, tenía que ir a Tepozotlán, y sus maestros pues también eran de varias nacionalidades. Entonces esa parte es interesante, pero sí eran poquito menos de 80 alumnos los que estaban en ese espacio. Poquito, 76 me decías, ¿verdad? Sí, realmente eran pocos, pero al mismo tiempo eran casi el 10% de... Sí, eran 678, por ejemplo, en números. Mexicanos, o no, lo que llamamos mexicanos, aunque todavía no existía México como tal, 464. Entonces una congregación eminentemente novohispana, de los cuales 153 eran españoles y 61 alemanes, italianos y belgas. Y a todos ellos les llega la pragmática sanción en la fiesta, al otro día de la fiesta del Corpus Christi, del Sagrado Corazón de Jesús. Ya. Y lo procuraron, la lectura de ella, los convocan, los reúnen en la capilla y les dicen que pues con lo que llevan puesto, que tienen 24 horas para ir, sin entregar, casi tienen 24 horas, nomás pueden llevar lo que llevan puesto, su breviario, y van a organizar 24 horas, y en el caso del ecónomo tiene que entregar la administración, las llaves, llaves y el representante real. Sí, se llevan solamente lo que es de ellos, propiamente una muda de ropa. Y quedan prisioneros en el colegio, sin contacto con familias, ni nada. Y aquí es interesante porque de estos
464 son familias enteras que se rompen, ¿no? Y algunas familias de mucho prestigio. Poder, sí, mucha fuerza, sí. Y no pueden comunicarse con ellos. Entonces es un golpe muy fuerte. Fue un golpe muy fuerte para la sociedad novohispana, ahora mexicana. Sí, recuerdo yo que decía la pragmática que solamente aquellos que acababan de entrar al colegio podían decidir si se quedaban o si seguían. Y fueron a dar a Puebla. Algunos se quedaron por enfermedad recuerdo algún texto de Salvador Bernabéu sobre esto que hablaba de un par que se habían quedado dementes, otros que fingían demencia, pero sí fueron muy rudos, los sacaron a todos, nada más estuvieron esperando que hubiera barcos para mandarlos a Cuba. Sí, pero fue el problema que fue la expulsión es julio. Y apenas salen, un pequeño grupo alcanza a salir porque no hay barcos, es tan rápido. Sí. Y los concentran en Veracruz, que es una situación, pues no hay, es una situación de muy insalubre por el clima. Se mueren algunos, ¿verdad? Mueren algunos, pero después no hay barcos. Y tienen que estar acumulados. Y van llegando, porque no piense que llegaron todos, no había aviones ni nada. Algunos tardaron en llegar casi. Pues todos los de California, por ejemplo. Los del norte es la parte más dramática quizás de toda esa expulsión, porque además les dan 24 horas para salir, pero obviamente las condiciones del territorio, aunque lo quisieran, no podían dejar sus misiones en tan poco tiempo. En Tepoztlán incluso también se tardan más tiempo del debido, pero en cada lugar, que ahora yo creo que es la parte que, digamos, tenemos la visión general de lo que fue la expulsión, pero ahora los estudios de microhistoria, ¿no? Los estudios ya en particulares nos pueden arrojar información de cómo se fue dando en cada uno de los colegios. En el Nayar se les olvidaron. Claro. En el Nayar no mandaron la pragmática sanción y de pronto están en Veracruz y los del Nayar, pues no hemos avisado, pues córrele a avisar. Sí, porque y estos además ya se habían enterado y alcanzaron a sacar algunas propiedades y ya nomás llegaron a que les diera la pragmática, vámonos. Pero por ejemplo los de Filipinas, que pertenece a la Nueva España, 1 año tardaron en llegar. Y la pragmática era muy ruda, no te podías equivocar tú si eres funcionario de la corona en expulsarlos. Si decías una palabra o si se te olvidaba casualmente, y lo digo entre comillas, alguien decía lo que firma el conde de Aranda, decía, será un castigo ejemplarísimo. O sea, sí, y aparte lo que tengo que decir es pragmática sanción de extrañamiento. O sea, sí. Es solamente los nobles y los clérigos no podían ser condenados a muerte, pero sí se les podía dar el extrañamiento. O sea, no perteneces a la monarquía. Entonces, es un castigo muy severo para que... Claro, es el ostracismo. O sea, ya no eres, ya no eres mexicano, pierdes tu nacionalidad y con nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, es un castigo muy duro. Y entonces, obviamente, por ejemplo, cualquier cuestionamiento, que es la famosa frase del virrey de la Croacia, pero ¿por qué? Y son razones que su majestad se reserva su real pecho. Sí, porque nunca dieron una razón. Nunca dieron una razón concreta real, ¿no? No, y además te prohibían preguntártela. Preguntarte, y si te revelabas, que dice, también condenado a muerte. Sí, bueno, de hecho, en la declaratoria que él hace de la expulsión, dice que se reserva en su real pecho las razones por las que los expulsan, ¿no? Y por cuestión de obediencia, pues todos ellos en general, sin violencia y salen, digamos, de sus colegios, ¿no? Ahora, ahí es donde se dan estas situaciones como que muy diversas, porque en el tema de los novicios, por ejemplo, ahí sí se les permite, como todavía no habían hecho los votos, se les permite y de hecho se les plantea así, en el decreto hay como una situación blanco-negro, en donde se les dice si ustedes quieren quedarse con sus familias, si ustedes quieren quedarse si no quieren sufrir miseria, si no quieren sufrir problemas, pueden quedarse, ¿no? Aquí en el país. Curiosamente, en los archivos de Chile se puede identificar que la mayoría, y ahí están las firmas, además están las palabras que ellos usaron ahí en Tepoztlán, y casi todos ellos dicen con la compañía de Jesús hasta la muerte, y con su firma. Pero bueno, después vendría todo ese proceso de llegada hasta Veracruz, y ahí algunos salen. Todo eso es todo un tema. En Puebla tengo idea de haber leído que... Puebla fueron los que fueron, la sociedad poblana, que siempre quiso mucho a la compañía de Jesús, yo diría que hasta hoy, junta a los 21 que quedan enfermos de todos los territorios, y estos 21 los conservan y se vuelve como un baluarte de resistencia
para decir, o sea, estos se van muriendo, el último muere en el 90, pero en ese momento 1790, llegan los primeros que les permiten la corona regresar. Pero ya van 5 años de la muerte de Carlos III. De Carlos III, pero llegan en el 90 y llegan a México de tal forma que los poblanos siempre se enorgullecen de decir, gracias a nuestra resistencia, nunca dejó de haber jesuitas en la Nueva España. Por los enfermos y por los que llegaron. Entonces dicen, nunca se perdió la presencia, aunque hayan quedado 2. Y claro, el grupo fuerte que llega en el 13, ¿no? Y algunos que no eran. Leí también alguna vez un texto de Salvador Bernabeu sobre gente que fingió ser jesuita y vivía de pedir apoyos, limosnas, etcétera. Que se habían escapado. Pero curiosamente no confesaban. Entonces, al último la Inquisición no los puede perseguir. Es que hay mucha información ahí, yo creo que todavía por conocer, por seguir investigando, ¿no? Porque los casos fueron así, humanos, específicos de cada una de las personas, de cómo respondieron. No todos los jesuitas respondían de igual forma, no todos tenían la misma resistencia física, ni siquiera mental, porque también era un golpazazo el que se les dio. Entonces, esta situación, más allá del tema religioso, yo creo que es un tema humano muy, 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 muy fuerte, muy especial. En aquellas condiciones se van con las embarcaciones, de por sí en aquella época, digamos que era muy difícil viajar, pues ellos les dan las embarcaciones más terribles que hay en la época. Pasan días terribles ahí en Veracruz, ahí se mueren grandes jesuitas, más de 30 pierden la vida por condiciones de insalubridad, en condiciones de hacinamiento, y además, bueno, pues estaba encima de ellos pues una ley que los expulsaba, ¿no? En la incertidumbre total, y el tiempo promedio que hacen desde la salida de sus colegios, dependía, ¿verdad?, dónde estaban, pero es más de un año en condiciones muy, muy terribles, ¿no? Y finalmente cuando llegan a su destino en Italia, que es allá donde son conglomerados, pues llegan en condiciones tremendas, ¿no? Algunos perdieron la razón, por ejemplo, en el camino, en esas condiciones tan tremendas. Tenemos también testimonios de algunos diarios de viajeros de ellos, y es impresionante, ¿no? Todo lo que ellos tuvieron que vivir y que pasar. Y todavía faltaba el golpe final, porque una cosa fue la expulsión y luego a los pocos años llega la extinción, ¿no? Que ese sí fue un golpe tremendo, ¿no? Tremendo para la Compañía de Jesús, porque después se decreta la extinción, o sea, simplemente ya no hay jesuitas, no te puedes llamar jesuita y estás ahora sí a la deriva. Y ahí es donde varias plumas de ellos, ¿no? Entre ellas Clavijero, por ejemplo, Francisco Javier Clavijero, escribe ya ahí sí ya sin digamos dejando un poco de lado este voto de obediencia, y él escribe desesperado y muy molesto, y dice, bueno, ¿qué pasará, ¿no?, en los siglos venideros sobre esta terrible decisión que nos pone en extinción? Y él decía, bueno, pensemos en un periodo tan lejano de nosotros como el siglo XXII, dice Gil Clavijero, ¿no? Tan lejano de nosotros como nosotros de los templarios, ¿no? Que había siempre esa comparación. Pues en esa época, en el siglo XXII, ni el más grosero pueblo ignorará que existimos, que hubo jesuitas y que teníamos los mejores colegios, que teníamos un nivel educativo enorme. O sea, Clavijero, como buen historiador, ¿no?, decía, está bien, nos están haciendo esto, están extinguiendo la compañía, pero la verdad prevalecerá, ¿no?, en la historia. Y el otro hecho que hace es Maneiro, que le manda a todo este grupo, porque están muy casi, y escribe 33 biografías que le llama él biografías de mexicanos ilustres por sus letras y sus obras. Sí. Y junta 33 diciendo, para que vean que no éramos cualquier baba de perico, para que ya ahora que estamos suprimidos vieran, nosotros construimos, como dice la doctora Alma, que ahí está, dice, somos los clásicos mexicanos. Pero además son la semilla realmente. Sí, por eso les llaman los clásicos, ¿sí? Son nuestros clásicos mexicanos, les dicen, porque son los que generaron la identidad de México. Y en Archivos de Bolonia hay mucha de esa documentación que ellos escribieron allá en el exilio, en condiciones tan adversas, y que yo creo que el mínimo homenaje que tendríamos que estar haciendo ahora los mexicanos es rescatar todas esas cartas, toda esa poesía que sigue ahí en el silencio, ¿no?, de todos estos años, y recuperarla, porque hay verdaderos tesoros, ¿no?, escritos por ellos. Y bueno, seguir investigando todos estos temas, porque además hay muchas cuestiones a nivel ya puntual de los colegios y demás que desconocemos. Pero a ver, platícame cómo vivieron allá en Bolonia. Platícame una jornada. ¿Una jornada? Pues yo lo que decía era, primero imagínate Bolonia, llegan,
El calorón que no estamos acostumbrados, la comida que es diferente, el idioma que tienen que aprender el italiano, en el viaje muchos de ellos aprenden el italiano, de algunos jesuitas que sabían el italiano. Entonces llegaban, se levantaban temprano a la misa, el desayuno y después al estudio, porque como no tenían ningún trabajo de misión ni nada, muchos se dedicaban a estudiar y a escribir. La comida, salir a visitar porque no tenían tampoco permiso de tener al principio la capilla en su casa, e ir a alguna iglesia cercana a ver el Santísimo, regresar a sus oficios en la tarde, rezar sus vísperas, otro ratito de estudio, cenar y dormir. Esa era la vida de un jesuita. Pero, por ejemplo, muchos de ellos son engañados por los italianos y les rentan casas de campo que están acondicionadas para el verano. Entonces, imagínate el verano de Italia. Muchos mueren en ese primer verano de neumonía por el frío, porque la casa junto al lago, preciosa, ¿no? Pero en invierno, y apretados todos y en condiciones de pobreza muy fuertes, ese primer verano era así que enero y febrero fue desviejadero de jesuitas por la pulmonía. Entonces fue muy difícil y tienen que buscar otras habitaciones. Entonces todo eso pues los va adaptando, como dice, los ven al principio con recelo. Luego, dale trabajo a 638 gentes. Bueno, no tantos, pero van disminuyendo. Entonces, por ejemplo, el Gymnasium de Bolonia, no la universidad, los acepta y empiezan a verse qué profesores, ¿verdad? Qué calidad, porque acuérdate, todos ellos saben latín. Entonces las clases son en latín, entonces los incorporan y elevan el nivel educativo. Entonces, vénganse más para acá, ¿no? Y son todos los, son hay, gente muy digamos, preparada. como que dos periodos, porque está en 1767, que es la expulsión, con todas sus dificultades y demás, pero ahí todavía el ánimo está presente. Digamos, ellos dicen, esto va a ser temporal. Está mal informado el rey. Esto, y hay dos grandes grupos ahí en Bolonia, y también de eso hay cosas muy bonitas escritas, porque digamos que estaba el grupo de los optimistas y el grupo de los pesimistas, y había quien decía, esto ya fue, o sea, no, esto no vamos a ir para atrás, sino cada vez se va a ir haciendo peor y peor. Y de hecho pasó porque a los 6 años los extinguen, ¿no? Ya como Compañía de Jesús, y es donde Clavijero escribe esta carta, donde también otros españoles, bueno, ahí hay escritos que son verdaderamente tremendos, porque ellos, pues ya, es el fin, digamos, ¿no? Para muchos de ellos de la Compañía de Jesús. Y se dan estas tertulias de ellos. Luego muchos de ellos tienen que emigrar a Rusia, ¿no? Porque, bueno, allá se les da cobijo, se les da trabajo. O la mayoría de ellos, pues, grandes intelectuales también, o muchas de sus grandes obras las escriben, pues, bajo el peso del exilio. Ellos escriben poesía como nostálgica, ¿no? Recordando las tierras, no solo de gente de la Nueva España, sino de toda América Latina. El propio Clavijero escribe ya en italiano la historia antigua de México, ¿no? En donde él dice, bueno, hablemos de qué es México, y por eso es que hablamos también ahora que tú mencionabas el tema de la identidad, porque una de las cosas que él más le desesperaban es la ignorancia que había sobre nuestras regiones, ¿no? Pero sobre nuestro pasado, sobre todo, porque él es el que empieza a ligar el pasado de México con el pasado prehispánico. Claro. Pero hay la crítica de Europa dice una frase que es maravillosa. Dice él, un escrito que se llama Cosas útiles que puede aportar México al mundo. Y dice, en México a lo mejor no tendremos leones, elefantes ni grandes animales, pero tenemos un animal muy pequeño que se llama la grana cochinilla, y con esa pintamos el mundo. Dice, desde Bhopal en la India hasta los grandes lienzos en Europa. Dice, y eso es México, dice. Pequeño, pero presente en todo el mundo, y sigue vigente hoy eso, ¿eh? Hay muchos escritos de ellos que se quejan de que las familias nobles italianas los invitaban con curiosidad para saber cómo eran sus brazos, cómo eran sus cabezas, porque dicen, ¿cómo son estas personas que vienen de tierras tan lejanas, ¿no? Y entonces los invitaban simplemente para mirarlos, para ver si caminaban, cómo caminaban, si tenían 2 pies. Y Clavijero esto le desesperaba mucho, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, de toda la cultura, de lo que tenía México, de toda de los libros, las bibliotecas que se tenían, porque, bueno, pues se pensaba o habían comentarios sobre que acá ni siquiera se conocieran los libros. Y estaban llegando los jesuitas, estaba llegando un grupo de intelectuales muy, muy importante, y entonces ellos también se dedican a reivindicar, digamos, y a dar a conocer todo este pasado, toda esta cultura riquísima que hay en México. Y entonces en ese sentido también hay que ver sus escritos de ese momento, y después serían estos los libros, digamos, de cabecera de grandes independistas, ¿no? De grandes personas que promovieron la independencia en México,
México, o personajes como Gamarra, ¿no? De San Miguel de Allende, que también va ya cuando están ellos expulsos, y después acá sería una pieza también fundamental en la educación de México. Bueno, muchos, ahí hay una cosa interesante, que es, ellos son parte de la memoria, digamos, de la memoria inicial mexicana, pero los mexicanos de algún modo les han retribuido porque se les reconoce a ellos en esta raíz. Yo pienso, por ejemplo, en el jiquilpense Diego José Abad, poeta, ¿me entiendes? El primer prohombre de esa zona. O sea, los jesuitas expulsados no se han olvidado. Algunos a lo mejor no los conocemos más que de nombre, Gamarra, Andrés Cabo, pero a Clavijero todo el mundo lo cita, ¿sí? Sí, que además es increíble. Por ejemplo, en el actual archivo jesuita se tiene su libro original de la historia antigua del México. Pues hubo la oportunidad con el padre Solís, que ya en paz descanse, que nos lo prestó para una exposición, y ese libro es increíble porque se ve cómo él está escribiendo, ¿no? Pero en directo, digamos. El movimiento del pensamiento. Exacto, como el proceso creativo, e incluso en algunas partes, por ejemplo, pues al no haber estas pues computadoras, laptops y demás, él de pronto pega papelitos, de pronto te encuentras con que hay ciertas tachaduras. Yo pienso que ese libro, que ya se ha investigado y que es fundamental, ¿no? Para nuestra historia, también se podría ver todo ese proceso creativo, ¿no? De una gran mente, ¿no? De la época, porque se ve perfectamente cómo él va haciendo anotaciones, o cómo, te digo, incorpora estos papelitos. Entonces se ve que eran personas, bueno, que escribían así y la red aire. Que hay atrás de ellos, que es lo que no se ha estudiado tampoco. O sea, uno dice, ¿cómo escribió Clavijero de memoria? No, o sea, lo dejaron salir así, pero luego empiezan a llegar todos, consígueme tal cosa, consígueme tal. Y es interesante porque en agradecimiento le dedica el libro a la Universidad de México, gracias a que todos estos alumnos suyos le estuvieron proveyendo de información, ¿no? Para poder y todas estas redes, que son las que se han estudiado bien poquito, son muy importantes, sobre todo las de los mexicanos, porque llamaron la atención en todas las provincias de jesuitas expulsados, la solidaridad de los mexicanos, económica, porque cuando se suprime la Compañía de Jesús, como eran familias muy ricas, de las familias más ricas del mundo estaban en México en esa época, y algunos de ellos que habían renunciado a su fortuna, ya expulsados de la compañía, la ocupan para proteger a todos los que están enfermos en Bolonia, en Italia, compran hospitales, atienden con monjitas, comprar lugares donde enterrar y dar pensiones, porque ya la monarquía se desentendió de ellos. Y entonces se forma un grupo muy fuerte de mexicanos en el exterior que refleja mucho estas redes. Y creo, nada más para esto, cuando viene la independencia en 1814, que es una época, todos toman la bandera de los jesuitas como símbolo de unidad nacional. Por ejemplo, Morelos dice que vuelvan, él decreta en la Constitución de Apatzingán como uno de los puntos, que vuelvan los jesuitas para que se dediquen a la educación y a las misiones. Y fíjate, doctor, ahorita que mencionas eso, para que veamos el tamaño, más bien el peso, más que el tamaño, el peso de la memoria jesuítica. Morelos nace en 1865, es decir, para cuando es la expulsión. Ya no había jesuitas. Ya tenía 2 años. Entonces, cuando él está promoviendo este regreso de los jesuitas, que él tiene 49 años, finalmente los jesuitas, todos los que habían sido expulsados, ya habían muerto. Pero es muy interesante la trampa que quiere hacer. Lo que quiere hacer Morelos, fíjese lo que es. En Estados Unidos, los jesuitas no fueron suprimidos. Y entonces él dice, vamos a traer, apoyados por los ingleses, una fuerza de jesuitas que va a invadir México, y lo primero que va a bajar del barco van a ser los jesuitas. Y van a llegar los mexicanos. Los jesuitas volvieron y vamos a acabar con estos gachupines. Entonces ese era el plan de Morelos. Pero por otra parte, Calleja dice que se restituyan los jesuitas y vuelven a poner San Ildefonso como diciendo símbolo de unidad de la monarquía española. El mismo símbolo. Y luego por la otra parte, y ahí vamos a encontrar a los grandes capitales que fundan otra vez el Colegio de San Ildefonso. Entonces, 2 partes que están acá están en pugna con el mismo objeto. Y lo que decimos, se aprueba la Compañía de Jesús, se suprime por las Cortes de Madrid en el 21, y entonces le escribe, son muy bonitos los textos de esta época. Majestad, córralos de otras partes, pero déjenos en la Nueva España, porque son lo único que garantiza la unidad de este país. De hecho, fíjate que bueno que lo mencionas, para el 67,
cuando es la expulsión, algún otro texto de Bernabeu dice que Gálvez se movió tan bien para poder hacer esta expulsión sin que eso causara un revuelo tan grande fuera de San Luis Potosí y algunos otros en Guanajuato, etcétera. Fuera de estos dos que ya habías mencionado incluso tú hace un ratito, no fue una gran rebelión, que era lo que se esperaba. Lo pudieron contener, y que eso hizo que ascendiera Gálvez al Consejo de Indias y se mantuviera. Y tan así que para 1810 todavía dos personajes ligados a los Gálvez son gobernantes en la Nueva España. El gobernador de Puebla, Flón, y su concuño. Y el otro, no, el que mata en Guanajuato, en la alhóndiga de Granaditas. Riaño, que son concuños de Gálvez, Bernardo. Vamos a cerrar este programa y les pido a ustedes si nos dan algunos títulos para aquellos que queremos saber la historia de los jesuitas en general y de la Compañía de Jesús en la Nueva España. ¿Qué títulos nos recomiendan? Pues hay una bibliografía muy vasta del tema de jesuitas. Se ha escrito por fortuna bastante, se seguirá escribiendo. Ahora acaba de salir el libro que coordinó Cristina Torales con la Universidad Pontificia, quizás sea lo más reciente, y la Universidad Iberoamericana, que se llama así, Expulsión y Extrañamiento de la Compañía de Jesús en la Nueva España, y que trae varios artículos, creo yo, bastante destacados. Y bueno, para el caso que nosotros trabajamos ahí en el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, pues yo tengo publicados 5 libros sobre ese tema, y bueno, están publicados por Plas y Valdés, 3 de ellos ya en segunda edición, y pues pero hay bastante. Hay uno muy de Palou de 1767 se llama la novela, así como es algo muy general, un poquito de novela histórica, y que creo que es bastante decente, ¿no? Para así de más de divulgación, ¿no? Yeah. Elsa Frost también en ese momento escribió mucho sobre el tema de la expulsión, con artículos muy buenos. El doctor Miguel Mates, él falleció recientemente, y él publicó excelentes estudios sobre la expulsión de todos estos misioneros, que fue especialmente dramática la expulsión de esa región. Trabajó en las Californias, si no estoy mal. Él era el gran experto en las Californias. Entonces, la Universidad Iberoamericana ha publicado muchísimos. Publicado ahora con motivo del restablecimiento, hay cerca de 5 libros que están disponibles, ¿no? Porque muchos de ellos a veces la dificultad, ¿no? Y bueno, son 250 años de la expulsión. Sí. Así que también valía la pena publicar algo para también explicar por qué la biblioteca de la Universidad Iberoamericana tiene el nombre de Clavijero. O sea, realmente hay muchas cosas por donde ir amarrando. Dime el título de uno de tus libros, Alma, por favor. Bueno, el libro, digamos, uno de los libros se llama Jesuitas de Tepoztlán, la expulsión y el amargo destierro. Está publicado en una coedición de Plaza Valdés y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y también publicamos completito los documentos de Chile, para que pues investigadores puedan ahí realizar pues todo ahí hay una gran cantidad de temas que se podrían abordar. Entonces hizo la paleografía de las 800 hojas, se hizo en un disco, en un CD, y esto para que con palabras claves tú puedes entrar si te interesa el tema de la plata o de los textiles o con títulos de algunas obras, y ahí yo creo que esa es la intención, que eso pueda generar pues muchísimas investigaciones, ¿no? Para quien esté interesados en diversos temas. Y otro fue pues también sobre el diario de un jesuita, que es el diario de un jovencito, que parece un guión de una novela, porque él va relatando cómo llega a la guardia, cómo abre las puertas de la iglesia San Francisco Javier, que hoy se abren para conciertos y demás, y uno puede a través de un escrito muy accesible de él, muy muy emotivo, pues ver lo que fue este destierro hasta su llegada a Bolonia, ¿no? ¿El libro se llama? El libro se llama El destierro, diario de viaje de un jesuita expulso de Tepoztlán. ¿Dónde se puede conseguir ese? Es Plaza y Valdés también, Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Tú hiciste el estudio sí. introductorio? Y recuerdo un clásico de los años 70 sobre las haciendas jesuitas, que creo que no ha perdido vigencia, para saber cuál era el peso económico de los jesuitas y explicar este mecanismo del que nos narrabas hace un rato, de cómo se podían sostener los colegios. Pues yo creo que damos por terminado este programa. Lástima, se nos quedaron muchas cosas alrededor, pero por supuesto estamos hablando de una enorme
institución y con un peso fundamental en la identidad de lo mexicano y del mexicano, sobre todo lo que corresponde al patriotismo criollo y a esta idea que tenemos de que nuestras raíces van a dar más allá de la conquista. Es una idea que sale de los jesuitas. Así es. Muy bien, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la presencia de la doctora Alma Montero y del doctor Luis Arturo García Dávalos. Muchísimas gracias. Un gusto. También les damos las gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.